¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta Masterclass de Unifest. Y ahorita van a entrar los ponentes. Hoy hemos abierto esta charla también al público en general, así que un saludo a todas las universidades e institutos de cine que son parte de esta primera edición de Unifest. Quiero saludarlos nuevamente: la Universidad Nacional de Ucayali de Pucallpa, la Universidad Científica del Sur de Lima, la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, local de Lima, el Instituto Privado de Cine y Creatividad, EPIC, en Lima, la Universidad Continental de Huancayo, la Universidad de Piura, la Universidad de César Vallejo, las sedes de Trujillo y Lima, la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, la Universidad San Ignacio de Loyola, Lucil, quien gentilmente hemos hecho una alianza y están colaborando con nosotros con el auditorio y todas las gestiones y la logística. El Festival de Cine de Ancash, Huaraz y Corongo, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho y la Escuela ECRA. Bien, y saludar a todos los invitados, todos los que están conectados desde las diferentes regiones del país. Además, como digo, de los chicos, los alumnos, los amantes del cine que se han conectado, para contarles un poco brevemente sobre lo que es Unifest, ¿no? Como bien ya saben ustedes, que tenemos ya algunas charlas acá. La idea de Unifest es crear una plataforma donde los cineastas y comunicadores del país tengan un espacio donde puedan compartir sus trabajos, ¿no? Yo estoy estudiando en Lima, por ejemplo, acá en Lucil, puedo subir un trabajo y que gente en Piura, en Pucallpa, en Puno, en Ayacucho lo vean, me comenten, me den sus ideas, lo likeen, lo ranqueen, como quieran, y podamos generar una red de contactos entre nosotros. Y yo pueda ver y decir: oye, qué buena edición este corto en Piura. Oye, qué buena banda sonora acá en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Y ponernos en contacto e ir creando y formando una comunidad de cineastas. Es algo que nos ha costado, que de hecho estamos intentándolo, pero que a partir de estas nuevas generaciones creo que se hace mucho más posible. Y el otro punto importante es el generar un camino, un puente entre los estudiantes de cine y comunicaciones con la industria, ¿no? Por eso ese es uno de los motivos por los cuales estamos haciendo estas masterclasses. Hoy tenemos 3 súper invitados y la idea es que ustedes empiecen a conocer a gente de la industria, empaparse, ¿no? de los trabajos que hayan realizado, de manera que en conjunto podamos avanzar y empujar esta idea de creer y crecer que tenemos acerca del cine peruano. Muy bien, damos la entrada a nuestros invitados. Está Micaela, Ferran y Julián. Ahora los voy a presentar. Mica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siéntate ahí. Julián y Ferran. Yo voy a estar en la primera para moderar. Dale, estamos. Muy bien, gracias. Voy a presentarlos. A ver, empiezo con Micaela. Micaela es directora de fotografía, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima y se forma como directora de fotografía en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba.
Tiene experiencia en diferentes medios de audiovisual y documental, diseño de iluminación para obras teatrales y docencia. Ha trabajado en producciones nacionales y extranjeras como en Venezuela, Brasil, República Dominicana, Alemania. Destaca su participación como director de fotografía en producciones de Sudaca Films con Mariana Rondón y Marité Ugaz. Ha trabajado también con directores como Aldo Salvini, Giovanna Lombardi, Fernando Villarán, Rosario García Montero, Gabriela Moises, Marcus Moura, entre otros. Actualmente es presidenta de la Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica Peruana. Gracias por venir, Micaela. Continuamos con uno de nuestros invitados, Fergan Chávez Ferrer. Fergan Chávez Ferrer es director de fotografía en la industria cinematográfica y publicitaria desde el 2005. Su filmografía está compuesta principalmente por largometrajes de cine de autor celebrados por la crítica, siendo octubre ganadora del premio del jurado en el Festival Internacional de Cannes del 2010. Sus películas han estado en numerosos festivales como Locarno, Palm Springs, Montreal, Shanghái, Bafisi, entre los principales. En publicidad ha filmado numerosos comerciales para las principales marcas del mercado latinoamericano. Fue 4 veces ganador de la mejor fotografía en los premios del Círculo Creativo del Perú, APAP, y 2 veces finalista del Ojo de Iberoamérica. Fue seleccionado para los Talent Campus de Berlín y Buenos Aires en el 2007 y actualmente es socio activo de la Sociedad de Autores de la Cine Fotografía Mexicana. ¿Qué tal, Fergan? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Y cerramos con Julián. Él es director de fotografía, operador de cámara y miembro activo de la Sociedad Peruana de Cinematografía desde el 2014. Tiene una maestría en cinematografía del Conservatorio Americano Film Institute y estudios de posgrado en el cine en la Escuela de los Baños en Cuba. Ha rodado ficción, documentales y publicidad en todo el mundo, incluido Los Ángeles, Las Vegas, Colorado, Nueva York, Alemania, Países Bajos, México, Panamá, Colombia, Argentina, Líbano, Filipinas y Perú. También es diseñador de iluminación teatral. Sus películas como director de fotografía han ido a festivales como Sundance y han sido estrenadas comercialmente y vistas por más de 1 millón de personas en cine, televisión, web, Netflix, HBO y diversas plataformas. Ha realizado comerciales para agencias creativas de todo el mundo como DDB, Grey, McCann y Wunderman. ¿Qué tal, Julián? Gracias por venir. Bueno, y arrancamos. Va a haber una pequeña variación. Siempre en las masterclass tenemos cuatro bloques, 4 segmentos, y luego vienen las preguntas. Vamos a probar haciendo una ronda de preguntas intermedias. Vamos a ir, yo les comento, de primer y segunda. Si hay alguna pregunta o dos, sea de acá o desde las diferentes regiones que nos siguen, nos avisan y coordinamos. Listo. Bien, arrancamos. A ver, lo primero que queríamos conversar era acerca de cómo fue el involucrarse en la dirección de fotografía, cuáles fueron las motivaciones, cómo así se acercan al mundo de la cinematografía. Mika, empezamos contigo. Hola. Ok. Bueno, no sé, es como un poco largo, pero voy a tratar de resumir. Lo que pasa es que yo siempre, digamos, cuando salí del colegio, luego de pasar por algunos procesos de arquitectura y otras opciones, descubro que lo que quiero es hacer cine, ¿no? Yo vengo de una familia un poco relacionada al arte, ¿no? Mi padre era artista plástico, entonces sí tenía un poco había crecido muy cercana a toda el mundo de la pintura y lo visual, digamos, ¿no? Entonces yo estaba segura en ese momento que quería hacer algo relacionado al arte, pero que no quería hacer pintura. Y cuando encuentro el cine, lo descubro viendo unas películas que realmente me deslumbraron en el sentido de que dije, si esto se puede contar, si todo esto puedes decir
¿no? Transmitir a un público haciendo una película y las imágenes que puedes crear al hacer una película, yo dije, pucha, yo quiero hacer cine. Y ahí empezó un poco mi camino de cómo llegar a ser lo que yo quería, que era en ese momento ser directora. Entonces dije, quiero hacer cine, ¿no? ¿Cómo se hace cine? Diriges. Y luego de estudiar en la Universidad de Lima, logro ingresar a la Escuela de Cine de Cuba y ahí había que optar por una carrera, por una especialidad, perdón, ¿no? Entonces, no todos podían formarse como directores, tenías que escoger una especialidad. Y ahí fue que yo me incliné más por la imagen, primero porque la imagen creo que era algo que ya desde antes lo tenía muy, muy metido, ¿no? A pesar de que las clases de sonido me encantaron porque sentí que construías un universo también paralelo y que la dimensión de las bandas sonoras era también impresionante. Pucha, la imagen era lo mío, la imagen me ganaba un poco más. Y lo otro que pensé, que creo que también es interesante comentar, fue que yo dije, voy a regresar a mi país, que es Perú, y no hay nadie que haya estado formado en dirección de fotografía. Entonces yo me iba a formar en una cuestión bastante técnica, como suelen pensar las personas que la fotografía es mucha técnica o pura técnica o sobre todo técnica, eh, y con equipos de primera, porque en ese momento estaba la escuela equipada con la mejor equipos de fílmico y de televisión, todavía no estaba el digital. Y pensé que esto iba a ser más importante. Entonces, que finalmente si yo quisiera hacer cine, con esfuerzo, igual que todos los cineastas que nos han precedido a nosotros, iban a lograr hacer su película. Entonces, ahí es que decido meterme en la fotografía y descubro pues un mundo increíble, ¿no? Que ya iremos hablando ahora más tarde. Muy bien, Mica. Fergan, ¿tú cómo es tu aproximación? Sé que también tenías un interés por la música. ¿Por dónde viene un poco? No, lo mío es más una historia de puras casualidades, en realidad. No, o sea, no tenía claro qué quería hacer cuando estaba en la universidad, entré a la católica, sabe Dios por qué, porque no tenía claro qué cosa quería estudiar realmente. Y nada, terminé en comunicaciones, eh, ni siquiera iba a audiovisuales, iba a periodismo, de hecho. Y lo que me pasó fue cuando llevamos los primeros cursos de equipos de audiovisuales, agarré la cámara y fue como amor a primera vista. Dije, esto es lo que me encanta hacer. Además pasó otra cosa, ya que hablabas de la música. Normalmente el que le gustaba la música pues lo mandaban a sonido, a eso. Me tocó hacer un proyecto, algunos de los ejercicios del curso con hacer sonido y lo odié, de verdad que no, sentí que no era para mí para nada. Entonces, como que me fui metiendo hacia la cámara, ¿sí? Y me cambié al siguiente ciclo audiovisuales. Y claro, mi intención era como hacer cámara todo lo que se pudiera, no ser camarógrafo en realidad. Y las luces como que fueron cayendo un poco, casi por su propio peso, ¿no? Generalmente nos ayudaban a iluminar, como los chicos de un ciclo arriba que por lo menos habían llevado ya el curso de iluminación y cosas de ese estilo. Y se demoraban muchísimo, tenía sus peculiaridades. Entonces al final terminé un poco también haciendo luces, todo eso. En ese tiempo se solía usar como dos cargos por separado, la cámara y la foto, ¿no? El que hacía iluminación, por lo menos ese era el estilo de la de Lima. La Católica era como una universidad nueva, no tenía como muy claro eso, no habían tampoco especialidades, pero nada, el punto es que comencé con la cámara y le fui metiendo las luces, ¿no? Eso. Dale. Julián. Bueno, yo llevé cursos de foto fija desde que tenía 9 años. Entonces siempre me gustó tomar fotos, pero no era tan cinéfilo, a mí me gustaba más el teatro. Y entré a la católica a ciencias, en verdad. Y estuve 2 años en ciencias, en ingeniería. Y me salí de ciencias, me fui de viaje, no sabía qué hacer con mi vida.
y regresé a estudiar actuación. Y actué como 2 segundos de mi vida. Y un día en un set de televisión vi como había, ¿no?, una sombra muy creíble, que es raro para televisión, pero era muy creíble, de una ventana que se proyectaba sobre la pared. Y de la ventana miré de dónde venía la sombra y era un espejo pegado en el set y una luz que golpeaba el espejo. Y dije, wow, ¿no? Qué belleza esto. Qué interesante lo que se puede hacer. Me botaron rápidamente de actuar y de la televisión y regresé a comunicaciones en la Católica también. Y ya, digamos que con mi conocimiento un poco más técnico, porque ya había estado en ciencias y con esta nueva idea de lo que era la dirección de fotografía y de lo que se podía lograr, sí, ya estaba en ese camino, ¿no? Pasa, no sé, por ejemplo, yo siento que en el tema del guión y la dirección, al ser una industria todavía muy pequeña y, ¿no?, con estas precariedades que nos rodean, muchas veces el director o la directora tiene que escribir, porque también no hay nada más. Entonces, si yo quiero contar algo, pues tengo que escribirlo y tengo que dirigirlo y muchas veces producirlo, ¿no? Y a veces le digo a los chicos, no necesariamente, son talentos distintos, ¿no? Dirigir en tanto que la puesta en escena y el trabajo con los actores es uno y escribir un guión cinematográfico es otro, ¿no? Me parece que algo así sucede también en tanto que es la cámara y se asocia que tienes que hacer la cámara y también tienes que iluminar. O siento que es como que viene también, normalmente son dos cosas que muchas veces van de la mano, ¿no? ¿O cómo lo ves? Pregunta tan estúpida. Bueno, alguna vez me llamaron, nunca se concretó para algo en China, y en China me dijeron que sí era separado. O sea, el gaffer es una cabeza de área. Y tú como director de fotografía haces la cámara, los planos y ayudas en la puesta en escena, pero no te metes en la iluminación. Pero creo que es el único lugar del mundo donde funciona así, ¿no? Escuchándote, no sé, yo creo que de repente lo separaría más que cámara y luz en, en la técnica y lo creativo, de repente, ¿no? Existe toda la parte técnica donde tú tienes que escoger lentes, cámaras y en relación a sensores, a sensibilidades, luces que tengan un alcance determinado, que tengan una luz determinada, una característica de luz dura, luz suave, filtrada, rebotada, grande, no sé qué. Pero por otro lado, estás haciendo un trabajo creativo donde tú quieres lograr una imagen que transmita una atmósfera tal, ¿no? Y creo que ahí empieza como estas herramientas se convierten en tus actores, no sé. No sé si es muy delirado lo que estoy diciendo. Sí, no, creo que o no me he explicado bien. Me refería a que no necesariamente el director de fotografía debe de hacer la cámara como Oh, tal, ya. y que normalmente se asocia, así como el guionista, director, que tiene que hacer ambas, ¿no? Ah, ya te Me explico. entendí. Ok. Bueno, yo creo que son opciones, ¿no? O sea, el no hacer el hacer la luz y no la cámara. O tener esa opción, ¿no? Sí. Acá es como quiero dirigir la película, tengo que escribirla. No hay una industria tan grande donde yo decida, por Ya, ejemplo, hay ya. alguien que maneja el drama de época, hay una serie de personas, de guionistas muy capos en el musical o en la comedia, ¿me entiendes? Normalmente el director más, si queremos llamarlo de autor, desarrolla su proyecto, tiene que escribirlo y necesariamente tiene que dirigirlo. Ok. Y son dos talentos distintos. Digo, uno Ok. puede, ¿no? En este caso uno puede Sí, trabajar sí, las sí. luces y no necesariamente tener que hacer la Inclusive cámara. producirlo, ¿no? Porque también pasa, sobre todo cuando era más precario todavía el cine acá, tú producías tu película, ¿no? Escribías, dirigías y producías porque no había alguien que confiara mucho en que terminas este proyecto Exacto, adelante, más pegado. en que ibas a salir con tu Exacto. proyecto, sí. Fergan, ¿tú sientes eso? Que es como de todas maneras tienes que encargarte de las luces y la cámara, y tú mismo, por ejemplo, en la mayoría de películas estás en ambos lados. Sí, pero mira, o sea, a ver,
Lo que pasa es que el trabajo operación de cámara es un oficio en sí mismo. Pasa que normalmente en todo el cine independiente de la Tierra, o sea, en la Tierra, no es solo cuestión de la precariedad de Perú, sino que en todos lados en cine como independiente, diría que el 99% de las veces el fotógrafo es el camarógrafo. Eh, y claro, y es más, cosa curiosa, ¿no? Que cuando estudié en Argentina, porque bueno, después de la Católica me fui a Argentina a estudiar foto y tal, claro, y me dijeron que además, para hacer carrera de fotógrafo, casi seguro era por cámara. O sea, de cada 10 fotógrafos que veías, 9 venían de cámara y solo uno había sido gaffer. Entonces, era como un poco el camino, ¿no? Curiosamente, a pesar de que bueno, el gaffer trabaja directamente con las luces, hace todas las puestas de la escena, realmente conocen mucho, ¿no? Yo trato de trabajar siempre con buenos jefes de iluminación, saben mucho más cosas que yo, realmente, pero es curioso. Se llega menos a fotógrafo por ese lado, no sé por qué. Ahora, para producciones independientes sí, creo yo, bro. Pero claro, o sea, imagínate, ¿no? Estas películas de Hollywood donde explota no sé, un edificio y tiran a un actor o a un stunt ahí volando con un arnés y lo tienes que seguir con la cámara. Pucha, prefiero que lo haga una persona que lo ha hecho los últimos 20 años de su vida, hacerlo yo mismo, ¿no? Porque se me hace muy técnico eso y aparte pierdes a la persona una toma de mucho dinero. Pero, o sea, normalmente, ¿no? En películas independientes solemos, o sea, hacer las dos cosas. Ujú. Y chicos, en general, ¿cómo es el proceso? Me imagino que es distinto y siempre va cambiando cuando los llaman para un proyecto. Esa primera o primeras reuniones con el director o la directora. Eh, ¿Ustedes leen el guión y hacen una especie de devolución o comentan, mira, esto me suscita tales ideas, tales emociones? ¿Siempre los directores vienen con algún tipo de referencia? ¿Cómo es ese proceso, Julio? Sí, definitivamente es muy distinto de acuerdo al director y al proyecto, ¿no? Eh, si vienes de la publicidad, la gente está muy acostumbrada ya a tener las cosas mucho más listas que en cine, porque ya hay una devolución, ya hay un estilo vendido al cliente, ya hay un shooting o un shot list dibujado antes de que tú llegues al proyecto, entonces ya están las cosas mucho más dadas. Pero en una película no sé, es muy distinto, mucho depende del director. Yo personalmente trato de evitar llegar a la parte de proponer hasta no escuchar al director. Eh, yo siento que cuanto más extendido ese proceso es mejor, o sea, conversar sobre emociones del guión, conversar sobre lo que pasa, conversar sobre qué películas te gustan, ni siquiera que tengan que ver con el guión que vas a filmar, sino qué películas te gustan como en tu vida, ¿no? Me parece bien útil. Que digamos, eso sería la preproducción suave, porque una vez que entras a la preproducción dura, ya se vuelve mucho más técnico, ¿no? ¿Dónde vamos a filmar? ¿Cómo? ¿Con qué juguetes? ¿Cómo voy a iluminar esto? ¿Qué locaciones escogemos? Entonces siento que alargar esa en pastrulearse y en pensar en nuestros sueños de cómo filmar la película es mucho más chévere, ¿no? No sé, Eduardo en un momento quería filmar la hora final en blanco y negro. No sé si te acuerdas. Lo cual obviamente se descartó, ¿no? Pero lo interesante es que aunque se descarten ciertas ideas, igual o sea, siguen atrás de tu cerebro, ¿no? Y siguen influyéndote en cómo filmas la película. Eh, Hay algo ahí. Pero bueno, no sé. Yo creo que con cada proyecto se da un proceso diferente, ¿no? Hay diferentes maneras de acercarse a un proyecto. También depende un poco qué tan, eh, qué tipo de proyecto es, si es un proyecto más de autor o si es un proyecto comercial, ¿no? Entonces, generalmente, pues trabajas hay directores que tienen como más, esto que menciona Julián, que tienen ya su shortlist, que ya saben cómo van a contar, ¿no? Qué lenguaje quieren usar y cómo quieren contar.
¿no? Que tienen referencias muy claras de cómo iluminar, o la atmósfera que quiere que tenga, si es muy cerrada, o muy iluminada. Entonces, los directores, el director o la directora te va a transmitir todo esto y tú vas a empezar a agarrar toda esta información, ¿no? Procesarla para hacerlo tuyo, ¿no? Y tratar de contar la historia del director o de la directora de la manera que él la está visualizando, ¿no? Entonces, yo creo que lo más complejo, ¿no? Y el objetivo principal para mí es meterte en la cabeza del director para empezar a pensar e imaginar cómo funciona su lógica, ¿no? ¿Por qué quiere contar esta historia? ¿Qué lo mueve? ¿Cuáles son las imágenes que para él lo han marcado, ¿no? O sea, yo una vez trabajé en un corto donde la locación era un taller mecánico y a mí no me gustaba la locación porque no me daba herramientas de cómo iluminar bien, ¿no? Quería una ventana, pero no había ventana, la ventana estaba al costado de la puerta, entonces la única fuente de luz venía siempre de la puerta, y como estaba el espacio administrado para poner a los personajes, siempre la cámara estaba de donde está la puerta, entonces la luz siempre queda frontal y yo, no, pero para el director esa locación era perfecta porque le recordaba la casa de su abuelo donde él se había criado. Y me dijo, así era la casa de mi abuelo, la locación es inamovible. Entonces te tienes que adaptar y tratar de hacer lo que el director quiere, ¿no? Entonces encontrarle una vuelta, encontrar una forma de cómo contar, dónde poner la cámara para que las cosas se vean mejor, pero adaptarte a este universo de esta persona, ¿no? A ver, bueno, creo que coincidimos en prácticamente todo. Definitivamente el trabajo varía muchísimo de director a director, de proyecto a proyecto incluso, porque hay proyectos con el mismo director que no pueden ser abordados de la misma manera por 20.000 razones. Entonces, siento que el proceso es un poco así, ¿no? A veces pasas literalmente de hasta poner posiciones de cámara y proponer muchas cosas en cuanto a la puesta en escena misma, posiciones de personajes, bloqueos y todo eso. A veces hasta solamente poner luces y dar algunas recomendaciones porque el director la tiene clarísima. O sea, cada proyecto es un mundo distinto, ¿no? Lo que puedo hablar un poco de mi proceso es que normalmente me leo por lo menos un par de veces cada guión antes de tener como la primera reunión con los directores. Igual que Julián, creo que también escucho qué les gusta, qué proponen, qué cosas, qué ideas tienen antes de sentarme a proponer cosas. En base a eso, yo también empiezo a imaginar cosas. Algo que es para mí importantísimo para escoger un guión es que mientras que lo leo, me tiene que traer como alguna imagen a la cabeza, imágenes, cosas. O sea, si no veo el guión realmente, digo no gracias. O sea, prefiero realmente no hacerlo. Pero nada, ¿no? Si me evoca imágenes, si me llama referencias, si lo veo cinematográficamente en mi cabeza, siento que ese proyecto es como, por ahí va la cosa. Y después, bueno, de los intercambios con los directores es donde empieza ya a a construirse un poco la película, ¿no? A mí me gusta ver muchas referencias, veo pelis, o sea, justo antes de, no sé, normalmente un mes antes de empezar una peli, trato de ver una peli diaria, sobre cosas que yo sienta que están relacionadas o no a veces, no simplemente son ideas, de pronto veo una peli y digo, no, nada que ver, no tiene nada, pero nada que ver con este proyecto, pero otras, totalmente, aquí está, ¿no? Entonces, no sé, trato como de alguna manera empaparme del universo cinematográfico del director y también del propio, ¿no? Recordar pelis que de pronto viene el pasado, cosas así, ¿no? Para ir creándome una imagen de lo que puede ser esta película. Por ahí va. ¿Quieres que sea más concreto? Creo que no hemos sido tan concretos, ¿no? Así que para responder concretamente, claro, alguien te dice, oye, ¿estás interesado en hacer una película? ¿Tienes tiempo tal mes y tal mes? Estamos viendo de filmar. Y luego tú le respondes, claro, mándame el guión. De ahí, depende del proyecto, ¿alguien te hace firmar un NDA, ¿no? Un Non-Disclosure Agreement? Por si le vas a dar el guión a alguien, que no le vas a dar el guión a nadie le interesa tu guión, pero bueno. Esa es que es la verdad, ¿no? Tú no vas a robar ningún guión.
Pero ya firmas el Non-Disclosure Agreement y lees el guión. Y de ahí viene la parte más difícil, creo yo, porque tienes que escribir un email de vuelta que sea inteligente y que diga algo chévere sobre el guión y que además tenga escondido algún tipo de propuesta de cómo tú crees que el guión debe ser hecho, pero a la vez nada que pueda conflictuar, sea tan fuerte como para que conflictúe con las ideas del director ya prehechas, ¿no? Entonces, esa es la parte que es bien difícil y que sí tienes que como entender mucho de dirección y de drama y de desglose de guión y de entender la historia, lo que realmente pasa en el guión, ¿no? Para poder entender qué responder y para poder filmar la película, ¿no? Y ya, bueno, de ahí te aman porque respondiste algo súper inteligente, te contratan o no te contratan todavía, piensan en contratarte y comienzas a tener reuniones con el director tal vez una vez a la semana o tal vez una vez cada 2 semanas, porque claro, el proyecto todavía se filma de aquí a 6 meses. Pero esas reuniones son importantes porque sí hay cosas creativas y son muy libres. No hay locaciones, no hay actores, no hay una idea de cómo filmarlo, no hay un presupuesto definido a veces, pero ya vas hablando de cómo quieres que se filme ese guión y cómo el director quiere que se filme, ¿no? No sé, yo tengo una película gringa que ni siquiera me han confirmado todavía para abril y mayo, y ayer vi una película, Shiva Baby, en Movie, y me pareció súper relevante, entonces le mandé un par de screenshots y algunas ideas, y ya el director me responde en 3 días. Entonces hay un reporte ahí que no es como obligatorio, pero que es bonito, ¿no? Que te ayuda una vez que llegas. Y una vez que llegas ya a la preproducción, hay una fecha de preproducción que te dicen, ya, este día comenzamos la preproducción. No tenemos para pagarte, lo siento, solo tenemos para pagarte el rodaje, pero si quieres puedes filmar otras cosas mientras tanto, pero por favor no las filmes porque queremos que estés en la oficina preproduciendo. Siempre pasa. Entonces tú te comes un montón de chamba que no te pagan, pero bueno, amas el cine y lo haces. Y ya son más como reuniones más concretas, ¿no? Te sientas con el director, pero además te sientas con el asistente de dirección, a ver el plan de rodaje, vas a ver locaciones, muy importante, muchas locaciones, opciones de locaciones, locaciones ya hechas, vas a ver ensayos. A un par de semanas ya las cosas tienen que ser mucho más claras, ¿no? O sea, ya estás en modo pruebas de cámara, en modo últimas visitas a locaciones, que son scout técnicos, ya con el resto del crew, ya no solo tú y el director y el asistente de dirección, ¿no? Ya con el gaffer, ya con el sonidista. Ya estás yendo a ensayos en las últimas semanas, ¿no? A ver quiénes son los actores, a conocerlos, a ver cómo se mueven. Y nada, te preparas, arreglas tu vida, le dices a tus seres amados que no los vas a ver en un tiempo y te pones a filmar. Más concreto. Sí, Mica, recogiendo algo para seguir, me parece interesante y creo que contribuye mucho al proyecto no etiquetarlo ni circunscribirlo rápidamente, ¿no? Dejar un poquito lo que decía Julián, que tome aire y que existe esta ida y vuelta entre el director y la directora de foto y el director, ¿no? Y que fluye esto, yo creo que es algo que permite que crezca, ¿no? No sé cómo esa parte Sí, del proceso. sobre todo hay una pregunta, por ejemplo, que una vez me hicieron, es cuánto tiempo antes empiezas a trabajar en un proyecto? Y no existe una fecha, ¿no? Es un Ah. poco lo que dice Julián. Entonces, tú empiezas a trabajar en realidad desde el momento que lees el guión, porque lees el guión y ya tu cabeza Tu cabeza empezó, ya está. ¿no? Entonces, y no te han contratado, ni siquiera sabes si te van a contratar, pero tú ya hiciste tu película ahí en la primera lectura, ¿no? Y después ya cuando sí ya se cierra, digamos, el contrato o ya es un acuerdo común que vas a formar parte de esa película, ves una película, estás pensando en ese guión, entonces exactamente, llamas, haces, uy, el director también, oye, ayer fui al cine y me encantó, acabas de ver esa película que acaban de estrenar, hay una escena que yo creo que así tenemos que trabajar tal secuencia. Ok, y entonces no paras, ¿no? Entonces el oficial podría ser la preproducción oficial, Claro. que puede ser 4, 3 o 2 semanas antes, depende de la producción y lo complejo, pero En sí, realidad es sí. mucho más abierto y más flexible, ¿no? Y creo que finalmente eso enriquece al proyecto, ¿no? Un montón. Totalmente, totalmente. No, no es como, ok, ¿no? Hay estas fechas, este camino que ustedes lo conocen, que Julián un poco lo Ajá. ha Lo refrescado, gráfico. pero creo que efectivamente, ¿no? En el ir y venir, además, algo que, por ejemplo, el otro día en la clase maestra de guión, recordaba una cita, creo que, de un guionista que decía, en el proyecto en el que tú estés escribiendo debe haber algo que te esté afectando en este momento, en tu vida. Sí, pero, ¿no? Estoy contando una historia que
Y él planteaba que no, que tú ahorita te estás separando de la mujer o el hombre que amas después de, no sé, 8 años de relación. No digo que sea autobiográfico, que estés, pero algo de lo que estás viviendo y sintiendo tiene que ser ahí, ¿no? Y me pareció interesante cómo el contexto de tu vida y lo que te mantiene ahí, de alguna manera lo tienes que reflejar. Y es un camino flexible porque al fotógrafo está viviendo y le están sucediendo cosas en la vida, ¿no? Porque a veces uno tiene la idea de que se congele el tiempo y hay un espacio como mágico donde no, mientras estamos consiguiendo cosas, teniendo frustraciones, pequeños fracasos en nuestra vida diaria y todo nos va un poco condicionando, ¿no? Pues yo creo que lo que le llamamos como el estilo del fotógrafo tiene que ver con eso en realidad, con esa parte tuya que le estás poniendo, eso que estás viviendo, que le estás poniendo a la película, porque de verdad hay escenas. Iluminas frontal, iluminas lateral, iluminas de back, o sea, cambia la luz 20.000 veces, pero sigue teniendo de alguna forma tu firma, ¿no? Entonces yo siento que tiene que ver mucho más con eso, con esas cosas mucho más, ¿cómo le diríamos? No sé si viscerales o más de adentro, ¿no? Lo que hace finalmente que le da un poco más como de unidad a todas las cosas que vas viendo, porque uno va, como te digo, vas cambiando mucho el estilo, o sea, mucho el, ¿cómo se diría? Vas cambiando mucho de escena a escena, también según las necesidades dramáticas, uno cambia la luz, las posiciones de cámara, los lentes, ¿no? O sea, cada quien inventa un poco sus reglas de juego, ¿no? Se conversan con el director y con eso se trabaja, pero siento que al final lo que le da unidad un poco a todo eso es eso, ¿no? Quién eres, qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás sintiendo en ese momento de tu vida. Y creo que todos los eventos que te están pasando durante una película, como que se van a ver reflejados de todas formas, ¿no? De una u otra manera en las imágenes. De repente tiene otros nombres, ¿no? Algunos lo llamamos con Julián, tuvimos una clase hace unos meses, las ideas visuales, ¿no? Como tienes este guión y ok, y hay ciertas ideas o ejes sobre los cuales tú con el director, la directora de fotos van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a hacer una película con Fergan, entre otras cosas, hay una familia en particular que tiene una decadencia, refleja la historia de una decadencia económica, moral quizás. ¿Cómo la reflejo en imágenes, ¿no? Y plantearla y sostenerla. Ok, son estas 2 o 3 o 5 ideas visuales que voy a tener presentes a lo largo de toda la película. En cada escena yo tengo que intentar transmitir y aterrizarlas, ¿no? ¿Cómo lo ven? Si tienen otro nombre a esto, cómo lo trabajan, o vas muy claro ya con esa especie de mandamientos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, es que cada proyecto es distinto. En verdad, cada proyecto es distinto. Pero sí, claro, yo creo que de las cosas más difíciles de hacer, tanto para un director como un director de foto, es una unidad de estilo, ¿no? Ahí, si es que logras mantener un estilo o una línea o un par de líneas a lo largo de una película que pueden o mantenerse iguales o cambiar, ¿no? Como variables o constantes visuales, me parece que has logrado la mitad del trabajo, ¿no? Y si sirven a la historia es la otra mitad del trabajo. Entonces, eh, claro, no sé, el tamaño del cuadro puede ser una constante visual, pero también puede ser una variable. También puedes decir, el cuadro se va a ir abriendo mientras que el personaje va, ¿no? avanza en ese camino en la vida. No sé, el color puede ser una constante visual, puede siempre tener un tipo de color, un tipo de saturación, o también puede ir avanzando o evolucionando de acuerdo a lo que le pasa al personaje, ¿no? No sé, yo le llamo constantes y variables visuales. Pero de nuevo, es una cosa que se usa en mayor o menor medida de acuerdo al proyecto. Es tan difícil hablar como en general, ¿no? Porque cada proceso es tan distinto. Sí, yo creo que no hay recetas, lo que pasa, ¿no? Entonces es como que llegas de diferentes maneras a lo mismo, pero no sé, porque realmente depende mucho de cada proyecto, pero uno trata de visualizar y en todo caso buscas, yo creo que a lo que apunta más tu pregunta es a buscar referencias de repente, que puede ser un método para llegar a lo que quieres.
Me refiero un poco al tener, bueno, lo que Julián llama, ¿no? Las constantes y variables, ciertas ideas que se van a sostener y se van a mantener a lo largo de la película, ¿no? En términos que pueden ir variando, pero ok, yo sé que esto lo voy a intentar transmitir de determinada manera a lo largo de la película. Ya lo tengo claro, ¿no? Ya entendí. Sí, 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 sí. Y que es una búsqueda previa y que, no sé, en algunos casos puede ayudar. Oye, ok, no vamos a trabajar bajo estas 3, 4, 5 ideas visuales que sentimos que se deben de transmitir o aterrizar en la película, ¿no? Yo antes, cuando empecé, sobre todo cuando hice mi primera fotografía, establecí como unas reglas, ¿no? Era como que tal personaje siempre tenía una luz o un color, o no sé qué. Nunca iba a haber un color verde en ningún encuadre, entonces cuidábamos de que no hubiera... tuvimos así como un montón de reglas que sí nos ayudó a tener sí, mantener un estilo, un lenguaje visual propio de la película, ¿no? Ujú. Sí, yo le llamo eso, hacer como reglas, ¿no? Tal personaje solo con angular, ¿no? Esas cosas Claro, exacto, a eso me refería, ajá, a llegar al que rodaje con eso listo, ¿no? Desde ya, igual, los colores, sí, oye, ¿no? es como tu decálogo Tú, interno entre el exacto. director y tú. Y yo creo que es bastante útil, ¿no? Llegas con Sí, esas, ok, o tal paleta de colores, o tal color no va a aparecer, o un determinado color va a aparecer lentamente y luego más bien va a ser protagonista hacia el final de la película, ¿no? No sé, exacto. algo así. Sí, sí, En sí. ese sentido, Fergan, como... Pues mira, o Ya. sea, creo un poco lo mismo, ¿no? Que han mencionado Micaela y Julián, ¿no? El sentido que no hay, cada proyecto es muy distinto y no hay reglas, no hay recetas, no hay nada. Eh, Creo que lo más bonito del trabajo con el director es justamente como empezar a construir el universo de la película. O sea, cómo va a ser el lenguaje visual, cómo vamos a entender, porque acá, o sea, como que los centrales, o sea, por escenas, ¿no? O sea, hay diferentes cosas que se tienen que mostrar en cada escena o que tienen que quedar claro de la historia de qué vas a transmitir. Y vamos, se transmite con todo, ¿no? El diálogo es una parte, o sea, los personajes dicen ciertas cosas, la imagen ayuda, digo, creo que tiene otro trabajo, ¿no? Tiene que mostrar lo que se tiene que ver de las acciones por un lado, pero por otro lado también transmites un poco el mundo interno del personaje o el clima que tiene la escena o lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, en la historia. ¿Y cómo vas a hacer eso? O sea, tienes 20.000 maneras de hacerlo, ¿no? Es un poco definir eso, ¿no? Las reglas, el lenguaje, el conjunto de reglas que van a significar una cosa y cuáles, digamos, por oposición pueden significar lo contrario y así. Ujú. Y lo vas mostrando y la idea es que digo, quedó bien cuando el público lo siente, ¿no? Lo entiende. Y te digo, o sea, o sea, pueden ser cosas tan... No hay reglas, o sea, de verdad, o sea, a veces hay lugares muy oscuros que transmiten felicidad, hay lugares súper iluminados que son muy tristes, planos. O sea, depende que uno crea. Exactamente, son las reglas que creamos para cada universo. Y aquí entra un poco el trabajo, un poco en equipo, porque a veces efectivamente es por color, a veces los colores los manejas desde las luces, a veces es un trabajo conjunto con arte, o sea, con vestuario, con maquillaje incluso. Entonces, se va complejizando. Estas reglas que nosotros ponemos involucran muchas veces otras áreas y implica coordinación, que estemos todos alineados en la misma propuesta. En fin, ¿no? Es parte del trabajo, del día a día, ¿no? Sí, Fergan dijo lo interesante de similares y opuestos. Yo también uso eso, ¿no? Es una historia de amor, los dos personajes se odian, pero lo firmas súper similar, entonces le estás diciendo al público, no, no se odian, en verdad no, es mentira y van a regresar juntos. Un gran libro que sirve, que tiene esas teorías, es el de Bruce Bloch, The Visual Story. Tiene unas reglas un poco raras, y es bien dogmático, pero, pero sí te ayuda a ver historias como a través de la narrativa visual, con esto de opuestos y similares, es chévere. Ayer, anteayer vi esta película Pobres Criaturas
Y estaba viendo una entrevista de Emma Stone que decía que, por ejemplo, el vestuario y la paleta de colores le había ayudado mucho a entender el arco de transformación del personaje, ¿no? Como arranque, como ella había logrado dividir bien, ¿no? Desde esta, bueno, no quiero spoilear, en fin, pero este proceso de apertura que tiene el personaje tan interesante, ¿no? Chicos, vamos a, como les comentaba, hacer una, como, no, seguir, pero en todo caso, si es que hay alguna pregunta, y para no acumular, digamos, muchos temas. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Soy John Pacheco, vengo de la Universidad Villarreal y mi pregunta es, ¿qué opinión tienen ustedes sobre los fundamentos del dogma 95? Aquellos postulados que el director danés Lars von Trier lo dijera en el siglo pasado, que entre sus postulados, por ejemplo, dice de que si es que se tiene que grabar solo en exteriores, no utilizar iluminación adicional, y si es que la escena es oscura, colocar un foquito encima de la cámara, nada más. No se debe usar filtros ópticos ni efectos. Entonces, cuando yo estudié en la universidad y hacía cortos universitarios, eso nos cayó como anillo al dedo, porque no teníamos plata para pagar un director de fotografía y solamente nos ocupábamos en hacer un buen manejo de actores y también un buen manejo de cámaras. Y cuando yo iba a festivales de cine, porque consumí bastante cine en la San Marcos, en la Villarreal, veía que por lo general el cine era así, los cortos eran así, no había mucho trabajo de iluminación. Pero ahora veo que existe ya una mayor preocupación de tener un director de fotografía. En los cortometrajes que veo ahora, universitarios, veo que ya tienen nombres, al final de los créditos salen los nombres de los directores y directoras de fotografía, como que se ha visibilizado eso. Pero yo, y quizá para mi generación, lo noto como que falta esa verosimilitud de observar los cortos universitarios sin mucho, quizá, manejo de iluminación. ¿Qué opinión tienen a ello? ¿Se puede haber un renacer de estos fundamentos del dogma 95 o ya quedaron caducos para esta generación? Muchas gracias. Sí. Es interesante tu pregunta, la verdad. Yo creo que todos estos cosas que tú has narrado, tanto el dogma 95 como la tendencia actual, va acompañado del contexto que se va viviendo, ¿no? O sea, cuando surge el dogma 95, aparecen las primeras cámaras digitales, o que todavía eran cámaras de video que podían filmar parecido. Entonces intentan jugar a eso, ¿no? Intentan hacer un cine de autor, donde no es importante, entre comillas, lo visual, el preciosismo, lo estético, ¿no? Sino ese trabajo de cámara y actor. Es una propuesta que viene desde dirección, además, ¿no? Entonces plantean, creo, un lenguaje que va por otro camino, ¿no? No es obviar la cinematografía como dirección de fotografía. Y ahorita lo que está ocurriendo con los cortos universitarios es que el acceso a las luces es muy fácil. Toda la tecnología LED y todas estas luces chinas LED que tienen todas las posibilidades de color, dimmer, cambio, efectos, y que son accesibles, que vas y te las compras en cualquier lugar, ¿no? Por muy poco dinero, entonces hace que cambie también la manera de ver las cosas, ¿no? Entonces estamos viviendo otro contexto, estamos en otra época. En la época del dogma no había esa posibilidad, nos habíamos quedado todavía con las luces clásicas de tungsteno, máximo HMI, pero era carísimo, entonces, no carísimo, pero bueno, eran aparatos
que hacían que parezca una filmación, y lo que quería el Dogma era tener esa relación de su actor y el entorno nada más, sin nada que perturbara, ¿no? La cámara en mano, seguirlo. Entonces, es una propuesta que fue muy interesante en su momento y que ahora pues está viviendo otro momento. Lo que creo con lo que ahora se hace es que se empiezan a utilizar también las luces, que tienen muchas posibilidades porque son muy accesibles, pero sin mucho conocimiento, ¿no? Entonces la pongo en amarillo y dices, wow, se ve, qué bonito se ve, entonces lo dejas, pero no hay todo este trabajo que estábamos comentando antes de tener una propuesta, de decir acá esta luz cálida, fría, lente, no sé qué. Entonces se empieza a utilizar como a ciegas, a veces torpemente, ¿no? Entonces pienso que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es muy discutible. A ver, hay varias cosas ahí, ¿no? O sea, en primer lugar te diría que no es cierto que no había director de fotografía en Dogma 95. De hecho, la celebración la hace Anthony Dod Mantle, que es ganador del Oscar por Slumdog Millionaire. Y hubo cuidado, creo yo, en todas las propuestas visuales de Dogma, por lo menos las 5 primeras películas, que son las que yo vi, 2 de ellas en cine, en su momento. Quiero llegar ahí justo. No, lo que digo, lo que es engañoso es que no porque no hubiese iluminación, necesariamente no había un trabajo de fotografía. O sea, y a ese punto es el que quiero llegar, porque... O sea, también Lars von Trier, ¿desde dónde parte esto? ¿No? Él acaba de rodar Contra Viento y Marea, o sea, acaba de ir a Hollywood. En el pasado los procesos de iluminación eran larguísimos, pero larguísimos, larguísimos, y en Hollywood, o sea, enormes. O sea, tanto así, ¿no? Que Néstor Almendros, cuando pone en el libro, sí, yo trataba de no demorarme más de 1 hora por escena, nunca menos, o sea, nunca más de 1 hora. Hoy en día tú dices, me tardo 1 hora en iluminar esto y te miran, ¿qué? Te botan. O sea, entonces eran otros procesos de iluminación, entonces, que eran muy frustrantes para los directores, creo yo. Entonces, claro, surge esta propuesta donde efectivamente es todo lo que menciona Micaela. Se trata de cámaras, actores, de seguir la acción, no que la acción se circunscriba al encuadre de la cámara para que justamente no se trate del preciosismo, sino concentrarte en la acción de los personajes. Fue una cosa muy buena, muy reaccionaria para su momento, y demostró que se podía hacer muy buen cine. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente son otros tiempos, eran cámaras digitales con mucho menos rango ¿cómo se diría? Con menos latitud, con menos rango de respuesta entre las luces altas y las bajas. Por eso también se notaba mucho menor calidad en el pasado, pasando ya al contexto de los cortometrajes universitarios, que ahora, ¿no? Porque ahora está una Red, una Komodo, cualquiera de esas que se suelen tener en los trabajos universitarios, tienen como mucho mejor latitud, mucho mejor respuesta, se ve mejor, no se te quema nada. Efectivamente, las luces se han reducido, la utilización de ellas tampoco consumen tanta corriente. Antes era todo un problemón para un grupo de estudiantes poder encender 4 luces de 1000 sin explotar la caja de la casa, ¿no? Entonces ahora es diferente. Creo que es como que eso por un lado, y por otro lado creo que también la industria, o sea, ¿cómo te podría decir? Hemos ido creciendo, ¿no? Como industria antes no era muy importante. A mí me gustaba hacer fotos y básicamente hacía la foto de todos los cortos de la universidad porque a nadie le interesaba hacerlo. O sea, hoy hay mucha más gente también que le gusta la cámara, que le gusta hacer foto, que quiere hacerlo. Entonces es muy distinto, o sea, son contextos muy diferentes. Y si me preguntas si las bases de Dogma 95, si todas esas reglas pueden tener vigencia hoy en día, yo pienso que sí, por supuesto. Y además creo que todo el cine es cíclico. Van las propuestas súper preciosistas, ya exageradas, luego cambian a unas súper austeras, luego nuevas reglas, luego vuelven reciclados de viejas reglas, no sé. Como que todo el mundo todo el tiempo va y viene en las cosas. Sí, yo diría que también sirvió para las historias que quisieron contar, ¿no? O sea, Los Idiotas funciona justamente porque está filmada Dogma.
porque ves una sarta de adultos comportándose ¿no? Como gente con deficiencias mentales, y funciona porque parece casi un documental. Entonces entran a un restaurante y lo ves lo más real posible, y por eso es que te da cringe y te da incomodidad. Y justamente, y luego la mujer, y al final que la película, que es maravilloso y te destruye, que va a la casa de su familia y también comienza a comportarse con su deficiencia mental, y es poderosísimo, ¿no? Yo no creo que la película funcionaría si fuera filmada de otra manera. O sea, claro, qué lindo decir tenemos unas reglas, pero no es así. O sea, primero es la historia, yo creo. Porque mira, las siguientes películas que hizo este hombre fue que Anticristo, y que no es Dogma en lo más mínimo, que es la cosa más cinematográficamente armada posible, y luego Melancolía, que tampoco es Dogma en lo más mínimo, ¿no? Ni Dancer in the Dark, menos todavía, hay coreografías y cámaras y grúas. Entonces, claro, qué lindo decir, tengo unas leyes Dogma y entonces voy a hacer una película, pero yo creo que es al revés. Tengo estas historias que quiero contar, creo que la mejor forma de contarlos es a través de este método. Y realmente tiene la razón, ¿no? Otro tema interesante que habló Micaela es que la tecnología sí influye la forma como filmamos y la forma como contamos historias. Yo creo que eso es un tema súper interesante. O sea, la razón por la cual el cine noir existió es porque la gente no tenía luces y no tenía dinero. Entonces tenían dos fresneles, uno era para la cara del personaje, así, y otro para el fondo. Y entonces salió el cine noir, que era como una contracultura a lo que es el cine Hollywood, que tenías, no sé, 25 miles detrás de la cámara para iluminar a todos los actores, con el ISO, yo qué sé, el ISO 40 que tenían el celuloide en esa época. Y eso se ve constantemente, súper interesante, a mí me encanta. Por eso yo creo que cuando tú haces una película en el 2023, que nosotros que recibimos muchos guiones y propuestas de directores y todo, te encuentras con muchos directores que te dan referencias y todas son como de los 80 o de los 90. Y tú dices como, eso no sirve, está bien que te encante el cine de los 80 y de los 90, pero tú no estás haciendo una película en los 90. No importa que la película sea de los 90, no importa que la película sea situada 5.000 años antes de Cristo. Estás haciendo una película en el año 2024 y uno tiene que entender el estado de la cuestión, ¿no? Como cuando haces una tesis en la universidad. O sea, tienes que entender qué es lo que está sucediendo en el mundo visual en este año y cómo la gente ve este año, ¿no? El futuro, en los 70 se veía todo blanco, iluminado y perfecto. Luego vino alguien y por 20 años el futuro se veía todo chorreando y baboso y negro, ¿no? Entonces, tú ahorita, hoy en día, haces un futuro que parece como un futuro de Stanley Kubrick y estás haciendo una película que parece un futuro de Stanley Kubrick en el año 2023. Bueno, y eso viene de la tecnología, ¿no? Entonces, claro, en esa época habían las cámaras accesibles eran cámaras de video y se veía como una cámara accesible, pero hoy en día si tú haces una película con una cámara de video, se ve como una cámara de video, porque a lo que la gente está acostumbrada es al estilo videographer, tu A7S o tu 5D. Y es muy distinto, ¿no? Y tu dron. Entonces no es lo mismo usar un dron hoy en día que usar un dron o un helicóptero hace 30 años, ¿no? Igual con los colores. O sea, en un momento, en los años 2000, ves todas las películas grandes de Hollywood y todo es la luz muy suave y muy incolora, como cálidos y fríos. Y de repente, ahora todo el mundo usa muchos colores. Obviamente es porque tienes todas esas luces que machucas un botón en tu celular y cambian de color. Entonces usamos esas tecnologías, ¿no? Ahora hace poco algo que me encanta a mí es también el uso de los sensores para usar cuadros de diferentes tamaños. Salió la Alexa LF, y su sensor nativo es 3.2 y de repente todos los comerciales gigantes del mundo están en 3.2. Y es claro, es una decisión creativa, pero viene a través de la tecnología. La gente lo usa muy bien, pero la tecnología es lo que te permite usar eso, ¿no? Solo quería decir una cosa a propósito de lo que dijiste, por ejemplo, de los idiotas, que en realidad también el lenguaje está totalmente ligado a la tecnología. Cuando dijiste, no, los idiotas, se hizo con cámara de video y parece documental. Es que en el pasado los documentales se hacían así. Hoy, por ejemplo, para la mayoría de ustedes, no sé si ni siquiera signifique que esa es una imagen de documental, porque hoy a veces los documentales se ven hasta más sofisticados que muchas ficciones. O sea, es como otra cosa, o sea, pero sí, o sea, definitivamente la tecnología siempre ha, de alguna forma, condicionado el lenguaje y marcado todo. ¿Sí? De acuerdo. Es una conversación que también se tiene que tener, ¿no? Desde donde estoy viendo. Ahora ya, para cerrar con los idiotas que... Pero es increíble que en un punto o en algunos durante la... tú ves al equipo técnico, ves al Boomman, y aún así no te saca de esa realidad. Es tan poderoso el acercamiento que tiene Lars von Trier
que tú puedes ver al tipo con la caña ahí y al otro y sigues tan metido y como decía Julián, al final te descalabra, ¿no? Me decían que hay varias preguntas, Dina. No, acá, arriba. Ya. Dale tú. Hola, sí, tenemos una pregunta de Sael Centeno de la Universidad Continental de Huancayo. La pregunta es para Julián. ¿Cómo es el trabajo con el postproductor para que se respete la propuesta de fotografía? Re interesante. A veces se respeta, a veces no. Y a veces para mal, a veces para bien. Yo de mi parte trato de hacer... Lo que pasa es que en un proceso normal, con dinero, el postproductor está contratado antes de que comiences a filmar. Entonces, y contratado como para bien. Entonces sí puedes tener pruebas de cámara que le mandas al postproductor. O el postproductor te puede construir un LUT para aplicar a los dailies. No sé qué tan que saben de esto, pero bueno, y para exportar las imágenes para que la gente lo edite con un color parecido a la conversación que has tenido tú con el postproductor. Pero también no sucede muchas veces, ¿no? Entonces yo desde mi lado trato de entregar el material lo más cercano a lo que yo quiero que se vea, sin tener que ir a cada clip y hacer correcciones secundarias. Entonces puedo hacer pruebas de cámara y luego hacer un LUT, o puedo los primeros días llevarme el material y hacer un LUT, ¿no? Para exportar material, o puedo hacer varios LUTs, un LUT para noche, un LUT para día, o un LUT para unas secuencias, un LUT para otras. También si tienes un DIT o un data capaz, digamos que durante el almuerzo puede mostrarte, ¿no? Corre, llevas tu laptop y le dices, oye, mira este color que le he metido, ¿no? ¿Te parece más o menos por acá? Y le puedes decir, no, hazlo un poquito más así, un poquito más así. No pensando que es una corrección final, solo pensando que cuando alguien edite el material y lo vean, porque la edición dura a veces un año, y el director va a estar mirando el material por un año, que ya esté por lo menos cercano a como tú piensas que se debería ver la película, para que no vayan después a color y lo volteen al 100% sin llamarte. Obviamente en un proceso correcto tú también eres invitado al color y vas, o por lo menos te mandan cosas, y bueno, es un diálogo al final, ¿no? Como todo en el cine, ¿no? Nada es como tú quieres, todo es un diálogo y un proceso. Pero bueno, me ha pasado en mi primera película, porque no sabía, y además era una pinche Red One, que, no sé, la exportada es bien peculiar porque como que la temperatura de color no está en el RAW, entonces al exportar todo de alguna forma, todo se exporta a 5600, entonces hay escenas de noche que se veían naranjas mal, además porque sí, el color naranja y los rojos bien feo, la Red One, y el director en edición me decía, oye, esa hueá está muy naranja, ¿no? Y yo, la han exportado mal, ese 3200, mira, y le mostraba. 2 meses después, puta, esa escena es muy naranja. Y yo, no, la han exportado mal. Mira, te la reexporto si quieres. De ahí veo el tercer corte y me dice, he sacado esa escena, estaba muy naranja. Y yo como, ya, o sea, ya no, tampoco puedes contra eso. Entonces sí es importante entender que no todo el mundo ve el material como tú. Y que sí tienes que tener un esfuerzo por entregarle a la gente que va a editar el material como tú. Eso sí es tu responsabilidad eso, no es responsabilidad del editor ponerle un luto, cambiarle el contraste. Es tu responsabilidad que el editor esté viendo el material como tú quieres que se vea. Sí. Y de hecho, antes cuando solo había celuloide y normalmente se revelaba afuera era complicado porque a veces el fotógrafo no podía viajar, ¿no? Había todo ese tema también complicado. Bueno, a ver, vamos a entrar a conversar de algunos proyectos, algunas películas en concreto. Arrancamos, Mica, contigo con una de las últimas películas en las que has trabajado, está particularmente con Aldo, ¿no? El corazón de la luna. ¿Cómo fue el proceso con él? ¿Cómo se inició? ¿Cómo fue el abordaje ya? Entrando en lo que comentábamos un poco ahora, las ideas visuales, ¿cómo se planteó, cómo fue ese diálogo con Aldo? Bueno, yo he trabajado con Aldo en otras oportunidades, entonces lo bueno ha sido que ya nos conocíamos, ¿no? Tanto como director y fotógrafo, entonces había como una empatía, ¿no? Entonces eso ha sido bueno porque hace que todo el trabajo fluya bien rápido. Y
Aldo es una persona que construye un universo visual para cada película y que lo ves, ¿no? Desde que lees el guión, ¿no? Entonces, Aldo presenta muchas referencias y, por ejemplo, con lo que hablábamos anteriormente, este proyecto sí se demoró más de un año en filmarse. Entonces, hubieron muchas conversaciones, muchas referencias. Aldo me pasó muchas películas para ver, hizo bocetos, ¿no? Tenía boceteado cada uno de los personajes, la viejita, los fantasmas, digamos, estos monstruos que su imaginario, el cementerio, el diseño del robot, ¿no? Entonces se ha diseñado el robot especialmente, lo tenía él dibujado, tenía clarísimo las animaciones que quería. Entonces sí hubo una pre bastante extensa, que eso creo que ha sido bueno, y algo que creo que hemos mencionado poco y que me parece súper importante. Nuestro trabajo no funciona solo con cámara y luz. Realmente necesitamos mucho del director de arte y es una sociedad, como se dice, una coproducción dentro de nuestra imagen porque tenemos que trabajar de la mano y entendernos y tener esa empatía y esa ver el universo visual de la misma manera, con los mismos lentes, con la misma perspectiva, con los mismos colores sobre todo, ¿no? Entonces, tanto la paleta de color como todas esas referencias las trabajas de la mano con el director de arte. Entonces, entre Aldo, Hiromi y yo creo que ha sido un trabajo muy bonito de equipo, ¿no? Porque se pudo llegar a construir esto que Aldo quería, ¿no? Ver esa ciudad, cómo se ve, ver a estos personajes, cómo se ven, ¿no? Aldo sabe mucho de lentes, o sea, le gusta mucho contar a través de los lentes, ¿no? No solo de la luz, ¿no? Y la cámara, sabe mucho de este lenguaje de cámara, le gusta mucho, es muy cinéfilo. Entonces es muy rico trabajar con alguien que te está dando más herramientas, ¿no? A veces tienes que construir juntos, ir buscando, ir sensibilizando. Yo creo que con Aldo ha sido una cosa que al contrario, te va dando tanto que te empalagas, ¿no? De tanta cosa rica para trabajar. Y bueno, el resultado es el que ven en pantalla. Sí, no sé si hay una pregunta particular. Aparte, algo bien paja de Aldo, ¿no? Desde sus cortos, me acuerdo haber visto algunos de sus cortos en el cine cuando los pasaban antes las películas, es esto, ¿no? De crear un mundo muy particular, muy propio en la mayoría de... Bueno, recuerdo mucho los cortos, ¿no? De hecho, sus cortos Sí. son muy... y bueno, vuelve después de un tiempo, ¿no? Porque desde La Bala Perdida, no sé si hay algo en el medio, hay un documental, pero ficción creo que Exacto. hay este tiempo largo, ¿no? Por un lado que es una pena, ¿no? Siendo un Sí. director tan capo. Y en el trabajo ahí, ¿quién estuvo en el arte? Hiromi Shimabukuro. Ya. Una trome. Haciendo un pequeño paréntesis de esto para de ahí pasar a una de las películas que ha trabajado Fergan últimamente. ¿Cómo es ese ida y vuelta con la persona encargada del diseño de producción, de la dirección de arte? Bueno, con Hiromi, que ya hemos hecho como 3 películas contando con el corazón, lo chévere es que cada vez que lo ocasionamos, ella inmediatamente agarra el Photoshop, porque es muy buena en Photoshop, y ya te cambia el color de las paredes, te pone algunos elementos que sabes que ella va a poner. Entonces, al día siguiente, me puedes mandar un montón de imágenes y me dice, ¿te parece esto? ¿Te parece esta lámpara? ¿Te parece que ese color está bien? Entonces, hay mucha posibilidades de trabajo y tienes este feedback que es riquísimo, ¿no? Entonces, es bacán.
Es paja toda esa etapa, ¿no? Donde Claro, vas empezando a construir ese mundo sí. y las decisiones que se toman ahí, De ¿no? hecho, la preproducción para mí es algo que me gusta mucho porque es donde te permite todavía diseñar, crear, volar y decir, hacemos hasta acá, ¿no? Después ya el presupuesto y la realidad y el tiempo puede ser que lo reduzcan, pero cuando reduces algo que ya lo habías pensado más grande, igual te queda algo bonito, ¿no? No es apuntar de frente a no tenemos plata, hay que hacerlo así, creo que no te da esa posibilidad de poder volar un poquito más. Yo creo que la pre es como, no sé, el rodaje y es como el partido de fútbol y la pre es el El entrenamiento, entrenamiento. ¿no? Y en realidad, fuera de que en los rodajes pueden pasar cosas, normalmente pasan cosas complicadas, pero también pueden ocurrir cosas mágicas y que surgen ahí, ¿no? En realidad es el reflejo de lo que has venido armando, ¿no? Exacto. Entonces, a veces, no sé, creo que se está cambiando eso un poco, pero el trabajo realmente, ¿no? Y un poco uno cosecha en el rodaje todo el tiempo que le ha dedicado, ¿no? Sí. Fergan, una de tus últimas películas fue Tiempos Futuros, ¿no? De Checa, también una película que me gustó mucho. Cuéntanos un poco cómo fue la relación con él. Creo que era la primera vez que trabajabas con Checa, ¿no? Con De Víctor hecho, creo sí. que fue su ópera prima, ¿no? Sí, Sí, de hecho es ópera prima. ajá, ¿cómo fue la chamba? Esta historia empieza en México, de hecho. Nos conocimos allá, en realidad, no me acuerdo en qué año, creo que el 2015, por ahí. Él tenía este proyecto y se ha rodado recién el 19. Entonces, han sido 4 años, yo vivía allá. Entonces, cada vez que Checa pasaba por México, porque por varias razones tenía como temas de coproducción el guionista era mexicano, entonces él iba como a trabajar mucho por ahí. Siempre nos juntábamos, conversábamos de la peli. El guión mutó, o sea, cambió mucho, pero el espíritu no, ¿no? Era como la misma historia en realidad. Cambiaron cosas de tono, pequeñas partes de la historia se fueron, otras vinieron, pero era la misma película. Y nada, hablamos de esta película mucho en el sentido que uno, ¿no? Primero, ya había leído varias versiones del guión, casi 4 o 5 hasta llegar a la final. Entonces conoces también un poco la historia y la evolución del mismo guión, que te da como, no sé, otra perspectiva, ¿no? De cómo es el trabajo. Lo otro es que Víctor es súper cinéfilo. Entonces siempre compartimos referencias. Cada vez que íbamos a México, cada vez que nos encontrábamos en México, veíamos una pelis que a él le gustaban, o íbamos al cine a ver algo que estaba interesante en aquel momento. Entonces, eh, nada, se fue construyendo, vamos a decir así, aunque tuvo una pre de un mes, aquí en Lima tuvo una pre, o lo que le llaman en México una soft pre, de 4 años casi, ¿no? De ir dándole vueltas a una historia que digo, que en realidad estábamos con fe, en algún día se va a hacer. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? De, Y ya entrando a la manera en que se ilumina, ¿por qué caminos fueron? Porque también tiene esta idea de esta Lima o esta ciudad bien particular, ¿no? Es un abordaje, digamos, distinto a este acercamiento más noventero que hemos tenido en muchas películas peruanas, ¿no? ok, mira, en realidad ya la puesta en escena en sí, como te digo, ¿no? Como habíamos conversado mucho sobre películas clásicas y todo eso, para mí fue un poco, sabíamos que teníamos que manejar más o menos un lenguaje clásico del cine, una cantidad como los planos mínimos indispensables para contar una historia, o sea, para contar la escena. No quisimos rodar como nada de más que no viniera al caso, no había mucha cobertura porque realmente era una historia muy personal de Víctor, entonces no era necesario hacer tomas que por ahí iban porque él tenía muy claro qué quería, qué no quería, ¿no? Entonces, cuando íbamos, a veces no tenían, y ese es un tema, ¿no? Con los directores no necesariamente tienen que saber todo, pero sí tienen que saber lo que quieren. O sea, cuando ves algo, cuando tienes ante tus ojos algo que sientes que te funciona y poder decir, sí, esto es, vamos por acá, o no, no es por acá, por esto, con eso automáticamente uno puede acomodar el trabajo y te digo, el estilo de iluminación lo fuimos pensando mucho en función de, uno, ¿no? Posibilidades reales, porque
Estamos en la casa, por ejemplo, donde está la máquina, estaba en un 7º piso, 8º piso, Sí. lo que traía mucha... Podemos contar la premisa un poco, es una premisa interesante, ¿no? De Tiempos Futuros. Ah, bueno. Trata en realidad de la relación, de un padre con su hijo. El protagonista es el hijo, que se llama Teo. Y el padre es un inventor que lo que está queriendo hacer es una máquina que haga llover en Lima. ¿No? Todo. Y bueno, y la relación, ¿no? A raíz de esto. Y claro, ¿no? Este padre tiene, pues, claro, raya con la locura y tienen esta especie como no sé, ¿no? Como de sociedad donde él es una especie de ayudante, Teo es un ayudante de su padre, pero a la vez se empieza a juntar con un grupo de chicos que les ayuda, que digamos, se dedican a cierto tipo de crímenes, vamos a decirlo así. Y nada, ¿no? Y Teo pues empieza como a juntarse más con ellos, a ganar dinero y de alguna manera cuestionar su relación con su padre, ¿no? Que es un poco como el paso un poco de la niñez a la adolescencia, ¿no? Tiene que ver con eso. Y bueno, por ahí va el tema. Entonces, como tiene este elemento que es esa máquina tan extraña para hacer llover y cómo se quieren comunicar, cómo se van comunicando, ¿no? Este padre con su hijo, de alguna manera a nosotros nos hizo ir por este camino, como te digo, ¿no? Una narración mucho más clásica y más sencilla. Tratar de quitar todos los elementos, como te digo, todos los adornos, ¿no? Y quedarnos solamente con casi una abstracción de Lima. En realidad, Lima no se ve así, pero en la realidad, pero aquí sí, ¿no? O sea, es como elementos mínimos, o sea, que te cuenten un poco de qué va la historia. Y ya que mencionaba los cortos de Aldo, de hecho hay una escena ahí donde está el padre y el hijo y es un pequeño homenaje a Aldo, porque efectivamente sus cortos marcaron mucho a toda una generación. Claro, los dos chicos, el papá con su hijo, están viendo un corto de Aldo. Solo lo escuchamos, no lo vemos, pero sí. Bien, Julián, aprovechando un poco que vamos a ver Last Survivors, ¿no? Una de tus últimas películas. ¿Cuál me has contado, hemos conversado varias veces, o hemos estado conversando, has estado en otros lados, en la India, en Filipinas, en Estados Unidos, mientras que vemos imágenes de este último, de uno de tus últimos proyectos? Cuéntanos un poco cómo fue y cuáles serían, me imagino hay muchas, las diferencias entre filmar en Perú y en el extranjero. Bueno, ¿en Estados Unidos o en otro país del mundo? Sí, esto es una película, bueno, independiente, justo pre-union en Estados Unidos, que llegan a como $1,500,000, o sea, pre-sindicato, se llama, porque si tienes un poquito más de dinero ya estás obligado a hacer una película sindical, lo cual sube los costos un montón, ¿no? Entonces la mayoría de cine independiente que no quiere entrar a temas sindicales se quedan en $1,500,000 de presupuesto, como esta. Y además tratan de filmar no en Los Ángeles o en Nueva York, sino en medio de la nada, ¿no? Eso fue filmado en Montana, en la nieve, en invierno. Bueno, la película trata de esa familia, este hijo ya mayor que tiene 18 años y este padre que viven en medio de la nada, se supone que es el fin del mundo y cada vez que ven a otro humano lo matan inmediatamente porque viene a atacarlos y en una de esas peleas al padre le disparan. Y entonces el hijo tiene que salir solo por primera vez a buscar como medicina, robar medicina, y conoce a Alicia Silverstone y se da cuenta que realmente el mundo no era como su padre le había dicho y no es el fin del mundo, el mundo es normal y su padre es un criminal que lo ha raptado y que mata a hombres constantemente y bueno, él tiene que reconciliar esas dos ¿no? cosas de armar a su padre, pero también querer tener una vida normal y a la vez se enamora de Alicia Silverstone y bueno, cosas pasan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la industria allá y la industria acá? Bueno, mucho es de dónde viene la plata y creo que eso importa mucho. Porque de aquí, sí es verdad que yo he hecho alguna película con Tondero y la plata viene del sector privado, pero la mayoría de la plata en las películas peruanas vienen del director. Del director quiero decir del premio que el director ha ganado, ¿no? De DAFO, o de Ibermedia, o de alguna coproducción. Pero el punto es que el director, y tal vez con su productor, pero el director lo ha hecho. Entonces es como un director's project, ¿no? En Estados Unidos, aunque sea una película independiente como esas, la plata viene de productores. Hay alguien que dio esa plata.
Y probablemente dieron esa plata porque Alicia Silverstone dijo, sí, voy a ir a filmar tu proyecto independiente. Entonces ahí hay alguien que le dio dinero para hacer la película, ¿no? Entonces las dinámicas de poder son bien raras porque los actores famosos tienen mucho poder porque si ellos se van la película se cae, no es que puedes recastear y te dan como, ya, voy un día y medio antes del rodaje y después, y me quito, y no, y todo te doy 6 días para filmar. Y tú es como, la puta madre, ¿cómo hacer una película bien con condiciones así, no? Pero al final es lo que mueve. Entonces, siempre en las 3 películas gringas que he hecho de esos presupuestos, siempre hay muchos productores, hay como 5 o 6, y están ahí jodiendo todo el tiempo, ¿no? Viendo que la película esté bien hecha, viendo que cumplan los planes. Entonces es pesado, ¿no? Es pesado, pero el director también se siente mucho más presionado, de todas maneras. Y las cosas cuestan más. Entonces, a pesar de que esa ha sido una película de $1,500,000, tuvimos, no sé, 20, 19 días para filmar la parte principal, y luego yo y el director nos fuimos a dar vueltas por no sé, un parque nacional, por Yellowstone, a filmar como planos extra, ¿no? Con el director vestido del actor, y solo filmándolo desde atrás. Entonces, claro, es igual de roots que aquí, solo que se gasta más plata. Y tienes todavía menos tiempo generalmente. Aquí por lo menos yo todavía no he hecho una película, bueno, no, mentira. He hecho una película de 15 días, que fue horrible, pero la gente trata de hacer un poco más de tiempo, ¿no? Tratan de hacer, yo qué sé, 28 días. Es lo común, se trata. Ya la gente, todo el mundo es en menos de 20. ¿Qué otra cosa buena? Bueno, el crew es generalmente más joven, el crew independiente en Estados Unidos. Aquí usas al mismo crew todo el tiempo, que hay gente con mucha experiencia, allá no, pero a la vez, como son más jóvenes, tienen más hambre. A veces te encuentras con crew acá que ya ha hecho lo mismo todo el tiempo y no tienen tanto hambre, ¿no? Entonces, experiencia versus hambre. No sé. ¿Qué más? No puedo decir. ¿El idioma? No, yo hablo inglés perfecto, yo no tengo ningún tema con eso. Pero hay que aprender inglés si quieren trabajar en el extranjero. Y francés si quieren trabajar en Francia y yo qué sé. Y Montreal. ¿Ah? Y Montreal. Y Montreal, sí. No, es importante saber muy bien inglés, ¿no? Yo he trabajado en las Filipinas, en la India, en 1000 lugares y claro, uso el inglés y listo, ¿no? Tenemos una charla con Bruno Canale, ¿no? Uno de los productores de Transformers, y contaba una de tantas anécdotas que tuvieron que contratar, que tuvieron muchas dificultades para contratar parte del equipo técnico no se sabía inglés, y que en algunos casos contrataban a guías turísticos porque, ¿no? O sea, ok, necesito a alguien que finalmente entienda y haga esa gestión puntual, ¿no? Y ahí, pues, obviamente se han perdido muchas oportunidades, No, ¿no? es que también es una cuestión de tamaño de industria y de cercanía. O sea, en México también, o sea, todos los crews son bilingües, todo el tiempo van gringos a filmar, es parte de la vida diaria. O sea, yo no tuve que usar una palabra en inglés en 10 años trabajando aquí. Llego a México, mi primera reunión con cliente de no sé dónde, todo en inglés. O sea, así es. Sí, efectivamente creo que es algo importante. Volvemos a las preguntas. Tina. Sí, tenemos una pregunta de André Poma de la Universidad Continental de Huancayo. ¿En qué situaciones es mejor usar una cámara estable sobre un trípode y cuándo es preferible utilizar la cámara sostenida en mano? Para cada uno. Empecemos con Fergan. Ok. No, justamente es una pregunta como muy difícil de responder porque depende de la historia, depende de lo que haya, justamente lo que hablamos hace un rato, ¿no? De las reglas que hayas planteado con el director. Sí, o sea, depende mucho de eso en realidad. No creo que haya una regla general para decir estas tomas son en trípodes, estas son en mano. ¿Qué es mejor? Es una buena pregunta. Tuve una película de 7 semanas, toda cámara en mano con una XT, que fue ruda. Ruda, pero bueno, es parte, ¿no? Si quieren
como que si te gusta esta chamba, así es. Tienes ¿No? que estar en forma. Sí. Hay una cuestión física importante, ¿no? Vinculando con la primera pregunta que hacía, normal o en muchos casos ocurre que también haces cámara, implica, exacto, ¿no? Estar en forma, ¿no? Acá el señor es deportista, pero... Sí. Sigue. Sí, claro, obviamente lo creativo es lo que prima, pero si quieren una respuesta fácil, yo doy las respuestas fáciles, los actores ya no se paran en sus marcas. Eso es una cosa que ha estado, que lo he visto yo en los últimos 10 años. Porque, no sé, porque la gente valora otro tipo de actuación, yo qué sé por qué no, pero no se paran en sus marcas. Entonces, sí es bien difícil hacer un buen plano over the shoulder si no estás en cámara en mano. Porque si es que la gente tiene que llegar y actuar y llorar y moverse, la gente se para tapando, porque siempre quieres poner la cámara lo más en eje posible. O sea, quieres que esté justo ahí, yo pondría la cámara justo aquí para hacer un over the shoulder de ellos, que estén bien pegaditos porque es más bonito, porque así es más dramático, porque es en la línea de mirada. Pero si los actores se están moviendo así o llorando, no llegan a su marca, entonces es muy difícil poner una cámara en un trípode y hacer un buen plano. Entonces, técnicamente, si toda tu película es en trípode, pero tus over the shoulders son en mano, vale, para poder captar la emoción del personaje de una forma más fácil y correcta y en eje. Sí, yo creo que en muchos casos ya el guión te sugiere, ¿no? Te sugiere si esto va a ser más estático o más movido también, ¿no? Entonces, si tienes un personaje que está todo el tiempo caminando por la calle mientras va buscando y le van pasando cosas, tú vas a deducir que va a haber pues un plano de seguimiento y que probablemente sea cámara en mano o Steadicam, pero es una cámara viva, ¿no? Moviéndose, ¿no? O escenas muy estáticas y sí, es todo, sí es muy contemplativo, ¿no? Es cámara fija, cámara siempre en trípode, ¿no? Porque necesitas esta estabilidad, ¿no? Entonces yo creo que te pide algo, ¿no? Pero sí, es verdad que hay que estar siempre dispuesto a poder hacer cualquier de las opciones y hay que estar en forma. Sí, de todas maneras. Sí, a mí me gusta operar, así es que sí, trato de estar fuerte para poder seguir haciéndolo. Dale, vamos a combinar una pregunta acá de uno de los temas de la pauta con una pregunta que me acaba de mandar Dina. Entonces así es un combo. Con el avance de la tecnología en la cinematografía, ¿cómo incorporan nuevas herramientas y técnicas en su trabajo? ¿Y hay alguna tecnología nueva que encuentran especialmente útil o sea, fascinante hoy? ¿Cómo van con eso? Bueno, yo ya respondí cuando hablé de la tecnología, ¿no? Pero sí, creo que lo último que a mí me gusta bastante es los sensores grandes, que yo sí creo que ha cambiado cómo filmamos, porque además me divierto mucho usando los lentes más allá de sus límites utilizables, que es algo que he estado haciendo últimamente en comerciales y en la última película, o sea, usar anamórficos hechos para Super 35 en un sensor full frame y usar todo el sensor. Y es como que, ok, esto me da tal cuadro, pero lo uso todo, entonces todos mis bordes están hechos basura. No sé, es algo que no, es algo que la nueva tecnología me ha permitido hacer como en los últimos 2 años y a mí en este momento me está divirtiendo. Sí, bueno, la tecnología va avanzando mucho, cada año tenemos como nuevas cámaras y ahora ya también hay como una nueva tendencia al trabajo de la óptica, ¿no? Con los rehousing y todo, entonces te van dando otras posibilidades. Entonces se ha abierto muchísimo, ¿no? El adaptar una óptica para los nuevos sensores y se vuelven a desarrollar los sensores y bueno, y eso va generando, no voy a decir modas, pero tendencias, que los flares, entonces, ¿no? Que ciertos filtros, que ciertos formatos, que si los bokeh con todos los diferentes lentes, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que lo que sucede simplemente con la tecnología es que se abren las posibilidades, ¿no? Entonces, cuanto más posibilidades y herramientas tengamos, siempre vamos a tener más opciones de creación. Entonces,
pero también no dejarse agobiar por las tecnologías, ¿no? Hay algo que yo siempre insisto, que es la tecnología al servicio del arte y no al revés, ¿no? Entonces no hagamos las cosas porque ha salido una última cosa o porque este lente es así y dejar que la máquina te domine, sino tú dominar a la máquina. Entonces, y no olvidarte que eres un creador de imágenes, ¿no? Entonces, la tecnología, bienvenida toda al servicio de esa creación. De la historia. Pero tú que estás ya varios años en un mercado, ¿no? Un poco bastante más grande como México, como... Pues mira, yo encuentro en realidad como que toda la tecnología nueva fascinante, o sea, es maravilloso que salgan cosas, no te aburres realmente. En mi experiencia personal, ¿no? Pues es una visión ya muy propia, digamos, de esto de aquí. Claro, respecto a lo que te dice, de lo que decía Micaela, ¿no? Que efectivamente al final lo más importante como creadores de imágenes es tener una buena imagen, o sea, y es tener una imagen que cuente la historia que tú quieres contar. Pero yo te digo una cosa, ¿no? En publicidad, básicamente, la máquina te domina. Hay que pedir esto porque es lo nuevo, hay que pedir esto porque acaba de salir, esto lo está usando tal director en tal lugar. Y la verdad, lo usamos, copiamos y se aprende. Entonces yo lo veo como que todo es como interesante, a veces hasta por el uso innecesario de la tecnología nueva simplemente por ser nueva, pero creo yo que de todo aprendemos y de todo ganamos herramientas como para cuando sí tenemos que contar un tipo de historia. Ojo, digo cuando sí, porque también tampoco quiero generalizar la publicidad, porque hay publicidad de todo tipo, ¿eh? De cosas muy creativas, donde aportas mucho, hasta cosas aburridísimas que son totalmente de fórmula. Y es más, el cliente no espera otra cosa. Haces otra cosa y se espanta. Entonces, hay de todo, obviamente, pero yo lo veo como que es un buen lugar, como un buen laboratorio para hacer pruebas y sí, te juro, a veces hasta el productor o el director pide la luz nueva, no yo. Aprovechando eso y ya para pasar a las últimas preguntas arriba, Julián, tú que estás filmando bastante publicidad, ¿cómo ves el trabajo ahí de director de foto? ¿Qué límites o cómo es el proceso? Me imagino bastante distinto que el del cine. Sí, bueno, ya mencioné un poco, ¿no? Que en la publicidad sí ya ha habido... Es que el proceso creativo es distinto, ¿no? Primero, la agencia le da un brief a 3 casas generalmente, aunque ahora están dándole a 5, lo cual es un escándalo. Y las 3 casas hacen una devolución con sus directores con un presupuesto. Y al final por presupuesto y por director y por propuesta escogen a una de esas casas. Entonces cuando tú llegas ya ha habido una propuesta vendida y esa propuesta muchas veces, no siempre, ya tiene una propuesta de fotografía, ya tiene una propuesta de planos, ya tiene una propuesta de colores, tiene una propuesta de todo ya hecha. Y eso es lo que con eso han ganado el proyecto. Entonces claro que uno puede venir a mejorar las cosas y a cambiarlas un poco, pero no puedes cambiarlas tanto porque ya el proyecto ha sido ganado en base a esa propuesta. Entonces tu chamba es más mejorar esa propuesta o aplicar esa propuesta que han hecho. Claro, que agarran y ponen, en el Perú especialmente, yo tengo un amigo productor uruguayo que dice, aquí a todos deberían hacerle juicios, a todas las casas, porque ponen unas referencias de unos comerciales de Yves Saint Laurent filmados en 3 semanas con, no sé, pues no, con 15 cóndores y en cada cóndor 2 H gigantes entrando por las ventanas de una casa, y eso te pone la propuesta para un comercial de un día que tú vas a hacer con 2 soles y con una luz. Y entonces tú ves todos esos comerciales maravillosos que han ganado todos los premios, que han costado millones de dólares en hacer de verdad, y tú tienes que reproducirlo en un día. Y claro que nunca sale a ese nivel, pero bueno, tratamos, ¿no? Tratamos. Y sí, claro, hay un tema más, que es que aparte de hacer feliz al director, como en una película, y hacerle justicia a la historia, tienes que hacer feliz a los clientes y a la agencia, que a veces están alineados y a veces no. Entonces, es toda una cadena de aprobaciones bastante jodida, ¿no? Y no sé, yo creo que soy de los fotógrafos más odiados de la publicidad peruana. O sea, hay gente que realmente me detesta, pero a la vez el año pasado gané todos los premios, ideas de mejor foto de... Bueno, con Fergan uno, que cohicimos uno. Pero aparte de ese, todas las imágenes de los premios de fotografía fueron mías. Pero soy el fotógrafo más odiado, ¿no? Porque sí hay una cosa de que el cliente tiene miedo, la agencia tiene miedo, entonces siempre hay una pugna ahí entre hacer imágenes interesantes versus
no sé, cumplir con el cliente, ¿no? Con el producto, yo qué sé, con la marca. No le ponga luz roja, porque luz roja es, claro, no sé, ¿no? O sea, ya escuchas unas cosas. No, eso sí me ha hecho acordar, por ejemplo, me acuerdo que hace muchos años querían hacer una campaña como de renovación de Movistar así completa. Le dicen, oye, ya, queremos hacer esta campaña, pero quieren una cosa totalmente, quieren un craft así, pero internacional, quieren todo esto. Digo, perfecto. Digo, acepto el proyecto solo con tres cosas. Todos los comerciales modernos tienen contraste. O sea, si no puedo oscurecer las cosas, no lo hago. Dos, todos están rodados con anamórficos. Trae unos anamórficos, no habían en Perú en ese momento, tráelos de Colombia, donde quieras, pero tráelos. Y tres, se están usando luces de colores, que no me jodan con que no quieren el color de las competencias. O sea, si no, no se puede hacer, como lo están pidiendo. Y no, la vendieron y felizmente se hizo, pero así son cada cosa. Claro, y no hay, como decía Julián, ya hay más actores interviniendo, ¿no? Está el cliente y está la agencia, a veces están de acuerdo, luego no. Tuvieron que probar Luego todas, sí. o sea, todos los pedidos que hizo los tuvieron que probar previamente. Y lo otro que, bueno, no me voy a detener mucho en eso, pero que es bien loco es esto de las devoluciones, ¿no? Es para mí, no sé, yo he hecho muy poca publicidad, me parece delirante, ¿no? Te muestro estos comerciales, como dice Julián, de no sé cuántos millones de dólares y te estoy diciendo que es como, ya, y se mantiene hace años, ¿no? Pero es como una farsa que todos comparten, es un poco loco. Chicos, ya estamos con el tiempo. No sé si hay una última pregunta. Acá, ¿alguien? Ajá, ya, ok. Sí, dale. Una aquí y una en el Zoom y ya estamos. Dale, la siguiente contigo, Dina. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Lucil y un gusto estar aquí, poder escucharlos. Mi pregunta va en sí para los tres, para saber más que todo una opinión de cómo es el proceso entre dirección de foto con dirección de arte. Como ustedes mencionaban, respetan algún estilo o de alguna forma o se basan en la historia, ¿no? El guión. En arte también es así. En los personajes como que respetan, bueno, en tema de vestuario, por ejemplo, tienen algún vestuario colorido y en tema de iluminación, ¿cómo harían eso? ¿Cómo es ese proceso? O sea, también hay un diálogo previo o en la misma grabación como que dicen, ah, bueno, ese personaje está vestido así, o la escenografía está así, y es como que, ¿cómo ilumino esto, no? Más o menos quiero saber ese proceso. Gracias. A ver, bueno, yo hablé un poquito ya de arte con lo de el corazón de la luna, pero yo creo que lo importante es que haya mucha comunicación y que tú sepas de qué color van a ser todo el vestuario, qué tipo de vestuario, qué materiales, qué tipo de maquillaje. Tú tienes que tener como el conocimiento de todo lo que va a ocurrir a nivel de dirección de arte, ¿no? Porque finalmente tú vas a trabajar las luces y la óptica con todos esos elementos delante de tu cámara. Entonces tiene que haber mucha comunicación y saber, o sea, hay una cosa que el director de fotografía, digamos, es es el responsable de la imagen de una película, ¿no? Todo lo que está dentro de un encuadre, ¿no? Como imagen, es como tu responsabilidad. Y ahí está la dirección de arte también. Entonces, sí tiene que haber un trabajo conjunto, ¿no? Es importante. Acá en Perú, por ejemplo, el director de arte siempre te presenta paletas de color, ¿no? Yo particularmente trato de yo hacer mi paleta de color y la converso, la hago, ¿no? Depende un poco de los países, algunos métodos. La cosa es que sea quien sea, se conjugue junto, ¿no? Haya una comunicación y una colaboración mutua. Yo sí me he acordado de algo más, como que es importante. Normalmente el trabajo de arte siempre
empieza como mucho antes, ¿no? O sea, la pre de cuando a ti te llevan como fotógrafo, cuando tú ingresas al proyecto, generalmente el arte está trabajando antes. Y claro, durante la pre, como tiene un mes antes, por lo menos tiene 1 o 2 meses antes que tú dentro del trabajo, es como importante involucrarse en el proyecto desde el inicio, aunque no, lo que decía Julián, aunque no se han pagado los meses, o sea, ese tiempo de trabajo y todo, pero hay que estar ahí, porque desde ese lado también el director de arte empieza a hacer su propuesta y es bueno ir conociendo también cómo evoluciona su propuesta, que se vaya incorporando a su propuesta tus ideas. Entonces, es un tema de comunicación, pero es como importante que esta comunicación haya desde el principio y que cada quien no elabore su propuesta por su lado y después a un mes de la pre se encuentren, porque ahí es cuando se generan muchos problemas, choques, por ejemplo, ¿no? Ya una locación está escogida y no favorece en nada para la iluminación. Entonces, y ya no la puedes cambiar porque ya se decidió, ya descartaron mucho, ya vieron muchas. Entonces es importante estar involucrado desde el inicio. Eso es como entre recomendación y como parte del trabajo, ¿no? De la relación con arte. Pero es importante. Ellos hacen, como dijo Micaela, sí, ellos hacen ya una propuesta, intervienen fotos, todo. Entonces ya tienes una idea de lo que quieren hacer. Entonces desde ahí puedes ir ya conversando. Y es ideal hacerlo cuanto antes. Sí, yo iba a decir eso, ¿no? Que el director de arte llega antes, entonces hay que ver todo lo que ha hecho y hacer cosas. Un buen director de arte te ayuda a iluminar el set, ¿no? Porque una de las preguntas que yo llego cuando veo una locación es, ¿de dónde viene la luz? ¿O de dónde viene la luz principal? Ok, mire estas ventanas, o no, no sirven. Bueno, creemos unas ventanas falsas de este lado, si hay sitio. O si es de noche, ¿de dónde, cómo han iluminado estas personas su casa? Esa pregunta me la hago muchas veces, ¿no? Llegas a un espacio vacío, ok, esta gente, ¿qué tiene este grupo de personas? ¿Tienen fluorescentes sobre la cocina y el resto oscuro? ¿Tienen una lámpara en medio de la casa? ¿No tienen nada colgado porque, no sé, solo tienen lámparas en el piso? ¿O viven con la luz de afuera entrando? Y es algo que realmente te lo responde el director de arte, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la iluminación, el director de arte, yo creo, ¿no? Muchísimo. Y en cómo se va a ver la película, un buen director de arte. Y lo otro es que el director de arte es tu confidente en el rodaje. Si yo le digo secretos a alguien que nadie más quiero que escuche, es al director de arte o la directora de arte. Porque si le hablo al director es casi público. Porque esa dirección también va a escuchar, o por ahí el productor, por ahí el director de arte. Pero al director de arte sí le digo cosas secretas, ¿no? Como, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido para la historia? No, dile algo al director. Está gritando demasiado el actor. Es más, hablamos de actuación, hablamos de puesta en escena. Yo y el director de arte en secreto y nadie nos escucha. Sí, siempre, ¿ah? Siempre. O sea, siempre se tiene que volver tu aliado y tu causa, o te tienes que enamorar o algo, ¿no? Porque sí, es bien importante. Es bien importante. Somos las personas más cercanas al proyecto que no son el director, ¿no? A la parte creativa. Y al director, o sea, la relación con el director es rara porque tienes que tener mucho cuidado también. Un director es una posición de estrés muy extrema, ¿no? En el cual mucha gente depende de él. No le puedes hablar todo el tiempo lo que se te ocurre en la cabeza. Al director de arte sí. Todo el tiempo le puedes decir lo que está pasando por tu cabeza. Entonces, no sé, es la relación más importante que hay, creo, para mí. Muy bien, nos vamos con la última pregunta, Tina. Sí, tenemos una pregunta de Andrea Ramos y Matthew Del Pino de la PUCP y nos dicen cómo se puede empezar profesionalmente un camino de la dirección de fotografía en el Perú y cuáles son sus principales referentes. Perdón, ¿cómo se podría Se puede iniciar? empezar profesionalmente un camino en la dirección de fotografía en el Perú y sus referentes. No, es que cada uno tiene un camino distinto, ¿no? Yo veo que hay como 3 caminos. Camino 1 es, eres de niño, quieres ser director de foto o fotógrafo fijo y haces todo lo que puedes y trabajas gratis y si tienes dinero te compras alguna camarita y ayudas a tus amigos y filmas y filmas. Mi amigo Kobian, por ejemplo, tiene ese camino y lo hizo muy bien y es un genio fotógrafo. Otra gente que va más por la educación, yo que he estudiado pues, en 3 universidades y bueno, he aprendido, espero. Y luego otro camino es a través de ser crew member, ¿no?
no sé, Miguel Valencia, que es otro gran fotógrafo de nuestro medio, fue segundo de cámara, luego foquista y luego se convirtió en director de foto. Sí, de acuerdo con Julián, pero mi recomendación va a ser siempre formación, estudiar lo más que puedan, porque van a ahorrar tiempo, ¿no? Lo que aprenden en la práctica y van descubriendo, es ideal que tengan formación, ¿no? Y después de tener esta formación, claro, bastante práctica para que puedan llegar a lo que quieren. Pero sí, estudian bastante. Mira, estoy de acuerdo básicamente con los dos. Efectivamente creo que los caminos son los que dice Julián, o sea, o empiezas trabajando y vas ascendiendo y tal, es un camino, otro es por la universidad o por la escuela de cine, y otra, claro, o sea, te vas asimilando, ¿no? Como pasó con el caso de Cobian, que ya sabía hacer cosas y empezó a entrar y también pasa, de verdad. Pero creo que en todos los casos terminas yendo a un punto, vas a tener que pasar por el proceso de formación, porque en algún momento, o sea, o lo pones al principio o lo pones al final. De hecho, siempre hay esas bromas, ¿no? Que siempre hay un viejo en una escuela que es el que se formó por Perú. Pero el punto es que siempre vas a pasar a la formación porque ahí es como un poco donde pones todo el conocimiento y todo el mundo generalmente lo hace antes de lanzarse de director de foto, ya sea cuando fue OCRU o lo que sea, pero sí, esos son los caminos, creo yo. Dale. Muy bien, para ir cerrando un poco, ¿no? Recogiendo algunas de las cosas que comentaban, siempre tener claro a la hora de abordar un guión qué es lo que se quiere transmitir, qué historia queremos contar, desde dónde, qué es lo que nos mueve y a partir de ahí tomar las decisiones, ¿no? A veces es como, ok, quiero mover la cámara, o sea, parto de una cuestión estética o porque quiero utilizar determinado juguete o porque quiero hacer ese plano vistoso. Y creo que por ahí no es el camino, ¿no? Ok, esta es la historia que queremos contar, ¿cómo la queremos contar? El cine es un trabajo de colaboración, ¿no? Como mencionaba Julián, tenemos que estar en un ida y vuelta constante y a partir de eso tomar decisiones que potencien la historia, ¿no? La historia es lo principal y todo lo demás, en tanto que personas e ideas que se pongan sobre la mesa, son para llevar la historia lo más lejos posible, ¿no? Es un poco la búsqueda. Bueno, nada, hay varias preguntas más, pero ya nos gana la hora. Agradecer nuevamente a Micaela, a Fernán y a Julián. Muchísimas gracias por la visita acá a Unifest. Los chicos se lo van a agradecer mucho. Gracias. No, ¿me escuchan? Recordarles que el martes tenemos la masterclass de producción con Pinky en IT, Pinky Campos, Marco Moscoso y Natalie Hendricks el martes 6. Y agradecer nos vamos a quedar ahora un ratito para conversar, ver un poco el estatus de los proyectos y bueno, agradecer a Win, que es el presentador oficial de la masterclass. Gracias chicos, ya conversamos.